Bueno, el ejercicio número 3 dice determinar este vector xy tal que el vector b es igual a 1, 1. No, disculpen, determinar xy tal que el vector b, que es igual a 1, 1, no sea combinación lineal de 4, 3 y de este vector xy. Entonces yo tengo que ver cuánto vale este vector para que este no sea combinación lineal de este y de este. ¿Qué condiciones tiene que cumplir este vector para que este no sea combinación lineal de ellos? Recordemos que encontrar una combinación lineal o encontrar, ¿no es cierto?, es decir, un vector es combinación lineal de otros cuando lo puedo expresar como la suma del conjunto de vectores multiplicados por escalares. Eso es una combinación lineal. Entonces yo tengo que determinar un vector para que otro no sea combinación lineal. Entonces, yo lo que planteo es lo que sé de una combinación lineal. Expreso al vector 1, 1 como combinación lineal de este y de este, que lo expreso en forma genérica. ¿No es cierto? Entonces, multiplico escalar por vector, lo mismo acá, escalar por las componentes del vector que son x e y. Y formo, de acá surge, ¿no es cierto?, el sistema de ecuaciones. Es decir, 4 alfa más beta x es igual a 1. Es decir, sumo las primeras componentes es igual a la primera componente del segundo miembro. 3 alfa más beta y es igual a la segunda componente del vector del segundo miembro y me queda este sistema. Entonces, en este sistema, ¿no es cierto?, es decir, las incógnitas, es decir, serían los escalares por los cuales tengo que multiplicar a los vectores, ¿no es cierto? Pero acá yo tengo que sacar una conclusión. ¿Cuánto tiene que valer este vector para que este no sea combinación de él y de este otro? Bien, es decir, en este sistema, ¿no es cierto?, yo tengo la matriz de los coeficientes, sería la que está formada por 4, 3, x e y. Esta es la matriz de los coeficientes. La matriz A', la ampliada, es la de los coeficientes más la de los términos independientes. Entonces, yo tengo que tener un sistema de ecuaciones que no tenga solución. Es decir, que el vector no sea combinación lineal. Yo no tengo que encontrar escalares que multiplicados por esos vectores llegue a obtener el vector 1, 1. Entonces, para que el sistema sea incompatible, el rango de esta tiene que ser distinto al rango de la matriz A'. Los rangos de ambas matrices tienen que ser distintos. Ahora, el rango de A', ustedes saben que como máximo, ustedes saben que el rango fila es igual al rango columna. Entonces, como tiene solamente 2 filas, esta matriz como máximo va a tener rango 2, y efectivamente lo tiene, porque yo puedo extraer una matriz regular de orden 2. Fíjense, si yo formo la matriz 4, 3, 1, 1, el determinante de esa matriz es distinto de 0, por lo tanto el rango, yo puedo extraer una matriz regular de orden 2. Entonces el rango de A' es 2. Entonces
¿Cuánto tienen que valer X e Y para que el rango de A, de la matriz de los coeficientes, sea 1? Entonces, tendrían que ser de una manera sencilla de ver, este vector tiene que ser paralelo a este. Entonces, si este vector es paralelo a este, el rango es 1. Es decir, estos elementos, este y este, tienen que ser proporcional a este y a este. Entonces, ¿cómo expreso eso? Yo digo que, repito, el rango de A tiene que ser 1 y para que eso suceda, el vector XY tiene que ser igual a K multiplicado por 4, 3. Para que sea XY tiene que ser paralelo al vector 4, 3. Tiene que ser igual a este vector multiplicado por un escalar. Positivo, negativo, 1, mayor que 1, menor que 1. Entonces, esa es la condición, que XY sea igual a K por 4, 3. Si se da esa condición, que este vector sea paralelo a este no es combinación lineal de ambos vectores. Después, la parte B dice, para que sea, ¿cuánto tiene que valer XY para que el vector 1, 1 sea combinación lineal? Entonces, bueno, para que sea combinación lineal, si cuando sucede esta condición no es combinación lineal, entonces XY tiene que ser distinto de K por 4, 3 para que el vector 1, 1 sea combinación lineal. Es decir, el vector XY tiene que ser no ser paralelo. En el caso anterior tiene que ser paralelo. Y después en el punto C, para que el vector 1, 1 sea combinación lineal de los vectores 0, 0, es vector nulo, y del vector XY. Es decir, nuevamente hago como al comienzo, expreso a este vector como combinación lineal del vector nulo y de y me quedaría, ¿no es cierto?, de resolver esto, la suma del primer miembro me queda 0 más beta por X es igual a 1, 0 más beta por Y es igual a 1. Entonces me queda beta X, beta Y es igual a 1, 1. De donde saco que beta X es igual a 1, beta Y es igual a 1. Es decir, saco esta conclusión, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, tengo que sacar cuánto valen X e Y para que este vector sea combinación lineal de XY y del vector nulo. Entonces, si es combinación lineal, recordemos, el vector B3 de componentes XY tiene que ser igual al vector 1, 1 multiplicado por un escalar. Es decir, tiene que ser paralelo para que tengan las matrices. La matriz de los coeficientes que sea igual a el rango de la matriz de los coeficientes tiene que ser igual al rango de la matriz de los términos de la matriz ampliada. Entonces, para que esto suceda, ¿no es cierto?, el vector XY tiene que ser un múltiplo escalar de 1, 1. Para que sea combinación lineal de este. Entonces, tiene que ser el vector 1, 1 multiplicado por un escalar. Bien, entonces ahí tenemos ejercicios, la resolución del ejercicio número 3.
Y el ejercicio número 4 dice lo siguiente. Que tengo que, ya les digo, dice determinar si los vectores o este y este generan a R3, es decir, a todos los vectores de 3 componentes. Si la respuesta es negativa, describir geométricamente el espacio que generan y expresarlo algebraicamente utilizando 3 conjuntos generadores distintos. Bien, entonces, en primer lugar tengo que ver cuál es el espacio generado por este vector, por este y por este. Si generan a todos los vectores de 3 componentes, a todos los vectores de R3, y si no, decir a qué vectores genera. Entonces, ¿qué hago? Ustedes saben que el conjunto generado o el espacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos 3 vectores en este caso. Entonces, ¿de qué manera yo hago una combinación lineal, no es cierto, con un vector genérico? Es decir, acá estarían los vectores así simbolizo a los vectores del conjunto o del espacio generado por estos 3. De esta manera entonces simbolizo a todas las combinaciones lineales de estos 3 vectores. Y resuelvo esto. Es decir, multiplico escalar por vector, acá lo hago en este segundo paso, el segundo miembro queda igual. Entonces se forma a partir de acá este sistema de ecuaciones: alfa más 0 más gamma es igual a x. Después 0 más beta más gamma es igual a y. Alfa más beta más 2 gamma es igual a z. Y se forma este sistema de ecuaciones que lo resuelvo. Me conviene utilizar Gauss-Jordan. Entonces lo resuelvo por Gauss-Jordan, elijo pivote, transformo, etcétera, etcétera. Y me queda como solución esto. Es decir, yo elegí un pivote de esta fila y de esta columna, otro pivote de esta fila y de esta columna. Entonces el único pivote que podría elegir en la matriz de los coeficientes sería este, pero es 0. Entonces no se puede. Entonces me voy y elijo esto como pivote. ¿Qué quiere decir? Que este sistema, vamos a decir, la matriz de los coeficientes tiene rango 1, 2. Cuento los vectores canónicos. Entonces el rango es 2. Si yo elijo a esto como pivote, lo tengo que transformar en un 1. Quiere decir que el rango de la matriz ampliada tiene rango 3. Rangos distintos, el sistema es incompatible. Este sistema no tiene solución. Pero ¿qué pasa? Este sistema tendría solución si esto se hace 0. Z menos X menos Y es igual a, si esto sería igual a 0, el sistema tendría solución. Entonces, es decir, que de acá yo saco como conclusión que este es el espacio que me generan. Yo les había dicho que utilizábamos, cuando dimos la teoría, esta forma de encontrar el conjunto generado por determinados vectores, haciendo este análisis del sistema de ecuaciones que se plantea.
Entonces, el conjunto generado es este. ¿Y qué es esto? Un plano. Entonces, yo me pregunto, ¿genera R3 esos tres vectores? No. Solamente me generan algunos vectores de R3, los que están en este plano. El plano de ecuación z menos x menos y igual a 0. No generan a R3, generan a este plano. Ahora, entonces ahí tengo la primera pregunta que me hace el enunciado. Dice, si la respuesta es negativa, describir geométricamente el espacio que generan. Generan a los vectores de este plano. Ahora, después me pide expresarlo algebraicamente utilizando tres conjuntos generadores distintos. Es decir, el conjunto generado es este plano. Entonces me pide tres sistemas generadores o conjuntos generadores distintos. Es decir, estos vectores, es decir, este es el conjunto generado. Entonces el sistema generador de él son estos tres vectores. Estos tres vectores son un sistema generador de este plano. Bien, ahora me pide que obtenga tres conjuntos o sistemas generadores distintos de este plano. Bueno, yo tengo el conjunto, vamos a decir, el conjunto de vectores formado por estos tres vectores, los del enunciado, ¿no es cierto? Estos son un sistema generador del plano. Ahí está. Entonces el conjunto generado por estos tres vectores es el plano. Esta es una forma de expresarlo. ¿De qué otra forma me queda? Fíjense que puedo hacer lo siguiente. Yo a este plano, yo digo, si les pregunto, ¿y qué forma tienen los vectores de este plano? Entonces despejo cualquiera de las variables y dejo a una en función de las otras dos. Por ejemplo, hago esto. X más y es igual a z. Si la ecuación del plano que obtuve es z menos x menos y igual a 0, me queda que z es igual a x más y. Acá lo tengo. Entonces, un vector de este plano va a tener esta forma. La primera componente, la segunda y la tercera es la suma de las dos primeras. Eso quiere decir. Entonces, si yo descompongo a este vector de la siguiente manera, lo expreso como la suma de las componentes x. Es decir, yo tengo x, después la segunda componente no tiene x y la tercera sí. X, 0x, más. Y después considero las componentes y. La primera componente del vector no tiene y, entonces es 0. La segunda sí, es y. Y la tercera también tiene. Entonces a este vector lo he descompuesto como la suma de este más este vector. Entonces, yo dándole cualquier valor a x e y, yo voy a obtener vectores de ese plano. Porque tienen la forma, los vectores tienen o cumplen con la condición de la ecuación. Es decir, que la tercera componente sea la suma de las dos primeras. Por ejemplo, acá, si a este le doy valor 2, ¿no es cierto? La segunda es 0 y la tercera es 2. Después,
Si a este ahí le doy el valor 3, me queda primera componente 0, 3, 3. Entonces, este vector está en el plano y este vector también está en ese plano. Y una suma de esos vectores sería el vector 2, 3, 5, que también está en ese plano. Entonces, yo puedo decir, este plano está generado, lo puedo expresar así, como el conjunto generado por los 3 vectores datos del problema, como el conjunto generado por 2 de ellos solamente, que sería, si a este le doy el valor 1 y a este también, ahí le doy el valor 1, me quedan este vector y este vector. Entonces, este plano también está generado por estos dos, que son 2 de los vectores datos, o también puede ser generado por este y por este, o por este y por este, porque uno de ellos es combinación lineal de los demás. Entonces, repito, el conjunto generado por estos 3 vectores es este plano. Otra forma de escribirlo, puedo escribirlo así. Gen, y escribo los vectores que lo generan. Generado por este sistema de vectores. O generado por 2 vectores, estos dos. O generado por este y por este vector. Ahí ya tenemos varias. Acá puedo despejar estas, dejé a z en función de x y de y, pero puedo dejar a x en función de z y de y, es lo mismo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces ahí tengo el conjunto generado por esos 3 vectores. Y esos 3 vectores son un sistema generador. Bien. Fíjense que si yo quiero hallar el conjunto generado por 2 de ellos, por el primero y por el último de los vectores que son datos, hago lo mismo. Expreso a un vector genérico como combinación lineal de los dos, y ahí esto me representa el conjunto generado, resuelvo y obtengo el mismo vector. ¿Ven? La combinación lineal de estos 2 vectores, el primero y el último, es igual a x y z. Resuelvo el sistema y es incompatible, y entonces digo, este sistema tendría solución si esto es igual a 0. Bien, entonces hasta acá tenemos algunos ejercicios más del práctico.